Buenos días, buenas tardes, desde aquí República Dominicana, bienvenidos y bienvenidas a la segunda entrevista en la nueva serie de entrevistas organizada por la Comunidad de Práctica del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Mi nombre es Natalia García y soy asistente de Desarrollo de Capacidades en el Centro de Capacitación. Me siento muy afortunada de estar acompañada hoy por la doctora Daniela Moreno Alarcón, quien hablará sobre sus experiencias como capacitadora para la igualdad de género en el sector turístico, y en particular sus experiencias de capacitación en Cabo Verde. Antes de comenzar, debo explicar que esta serie de entrevistas de la comunidad de práctica implicará entrevistas con expertos y expertas en temas relacionados con la capacitación para la igualdad de género, que se extenderá desde junio hasta finales de este año, 2017. Cada entrevista durará media hora y nuestros oyentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas haciendo clic en la pestaña de levar la mano al final de la entrevista o enviando sus preguntas en cualquier momento usando la pestaña de preguntas en el lado derecho de la plataforma GoToWebinar. Permítanme presentarles nuestra invitada para hoy. La doctora Daniela Moreno Alarcón es una de las directoras de Equality in Tourism, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la igualdad de género en el turismo a nivel global. Daniela ha trabajado en proyectos de capacitación para la igualdad de género, la sensibilización y educación para el desarrollo, la responsabilidad social corporativa y la inclusión social. También trabaja en la cooperación internacional y acción humanitaria en materia de asesoría, investigación, formación y ciclo del proyecto. Y está especializada en turismo, género, cooperación internacional, inteligencia emocional y derechos humanos. Hoy vamos a hablar con ella y sobre sus experiencias como capacitadora para la igualdad de género en el contexto específico de Cabo Verde, sus experiencias con la capacitación en general en el marco de género y turismo. Bienvenida, Daniela, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la presentación. Daniela, le hago la primera pregunta de hoy. Cuéntenos un poco, por favor, de su experiencia como capacitadora en el contexto de Cabo Verde, por cuáles motivos hizo ese programa de capacitación, cuáles fueron los objetivos del programa y a quién estaba dirigido. Vale, bueno, mi relación, me gustaría decirlo, con Cabo Verde comenzó el año 2010, es decir, las capacitaciones que he hecho en este país han sido a lo largo de casi 7 años de manera intermitente. Y en realidad todas las capacitaciones que he desarrollado en este país se han enmarcado en este objetivo general, que es fortalecer el turismo de este país desde el enfoque de género. El 2010 fue mi primera capacitación a través de un diagnóstico de turismo con enfoque de género, que en realidad yo enfoco los diagnósticos no solamente para extraer información, tanto cuantitativa como cualitativa del país, sino también aprovecho yo también de formar a la gente, es decir, a través de esta formación en este diagnóstico, extraer la información que se requiere para un objetivo concreto, que puede ser el diseño de un producto, de un proyecto, de un plan, de un programa. Estas capacitaciones han ido madurando, porque yo también he ido madurando como capacitadora, y últimamente esta capacitación ha estado más focalizada en el trabajo que ONU Mujeres está liderando en este país, a través del desarrollo de un plan de acción de turismo con enfoque de género, que también está liderándolo, se me olvidó decirlo, el Instituto de Igualdad de Género. Actualmente, desde el año 2015, las capacitaciones están focalizadas bajo 2 líneas de acción. En primer lugar, las capacitaciones que se hicieron para desarrollar este plan de acción, que fueron, por así llamarle, capacitaciones diagnósticos. En dichas capacitaciones se pudo desarrollar de manera participativa este plan de acción, y el futuro de estas capacitaciones es hacer un fortalecimiento institucional para que el gender mainstreaming sea una estrategia dentro, en el núcleo de las organizaciones turísticas y también de las organizaciones vinculadas con los derechos de las mujeres y organizaciones feministas del país. Los objetivos de los programas de capacitación, por decirlo de una forma bastante general,
En primer lugar, es ordenar la reflexión de lo que es turismo con enfoque de género. Mi especialización es una especialización que aborda un tema que no es fácil, porque por un lado, tanto turismo como el análisis de género son dos temas, vamos, infinitos. Entonces es muy importante, en primer lugar, ordenar esta reflexión. ¿Qué es? No es turismo por un lado y género por otro, sino que tiene que ser un enfoque, una forma de desarrollar tanto el turismo, pero también una forma de llevar a cabo el análisis de género. Por tanto, esta fase, todas las actividades que se hacen de cara a este objetivo son realmente importantes porque en definitiva de esto depende el éxito o no, no solamente de la capacitación, sino del producto final que se quiere desarrollar e implementar a través de esta capacitación. El segundo objetivo es desarrollar un turismo sostenible desde el enfoque de género. Aquí ya viene como la fase más práctica, o sea, la capacitación tiene este bagaje teórico que está marcado en el primer objetivo, pero el nivel más práctico viene con este segundo objetivo, es decir, dar herramientas de trabajo, tanto en terreno, herramientas de trabajo a la hora de capacitar, a la hora de negociar, todo lo relacionado con la planificación y gestión del turismo con enfoque de género. Y el tercer objetivo, y el último, es nivelar la importancia actual que se le está dando al mainstreaming del turismo en las políticas públicas de muchos países, y nivelar este auge con el mainstreaming de género, que por lo general no es valorado de la misma manera que el mainstreaming del turismo. Por tanto, aquí es fundamental, por ejemplo, hacer una revisión desde el enfoque de género de todas las políticas públicas que de alguna manera abordan el turismo en este país y en muchos países. Las capacitaciones, como ya dije, han tenido varias fases. Las capacitaciones, por ejemplo, que se hicieron en el año 2010, estaban bastante dirigidas a los movimientos sociales vinculados con turismo. Pero últimamente las capacitaciones, y esto es una muy buena noticia, es ir un step forward en todo este proceso, han estado dirigidas tanto al sector privado como al sector público, a funcionarias de Naciones Unidas y lógicamente a los movimientos sociales. Y estas capacitaciones se han articulado de manera individual, es decir, solamente con la gente, con el sector privado, solamente con el sector público, pero luego también se ha hecho de manera mixta. Entonces esta articulación de capacitaciones mixtas después de toda la primera fase es muy importante porque de aquí salen propuestas conjuntas, aquí también se resuelven algunas ideas que tenemos de un sector a otro, entonces esto es bastante interesante para que las capacitaciones se nutran en sí, ¿no? Y más que nada eso respondiendo a la primera pregunta. Gracias. ¿Podrías contarnos un poquito cómo has contextualizado y adaptado la capacitación para los diferentes grupos que has tenido y, por ejemplo, para representantes de ONGs, para el sector privado, para el sector público? Sí, a ver, las acciones dirigidas a las organizaciones civiles, que aquí yo incluyo también los movimientos de mujeres y feministas, a ver, a mí me gusta mucho estudiar los contextos antes de hacer formación. Es decir, lógicamente yo conozco muy bien las técnicas de cara a la capacitación de género, de turismo, pero también hay que estudiar los contextos de las capacitaciones. Por tanto, por una capacitación dirigida a las organizaciones civiles, para mí es muy importante estudiar el historial de las luchas que han conseguido y las luchas que no han conseguido estas organizaciones civiles, sobre todo cuando incorporamos en estas capacitaciones las organizaciones feministas y de mujeres, es decir, qué luchas han, por ejemplo, partido de ley, qué luchas ya han sido conseguidas, ya están, todo este bagaje feminista, ¿no? Y también de otros tipos de organizaciones, por ejemplo, organizaciones civiles vinculadas con el medio ambiente, con los derechos civiles, con
con la seguridad, o sea, hay muchas organizaciones que tienen distintas líneas de acción. Y no solo ver este historial, sino también su conexión, en cierta manera, que tienen también con el turismo. Por tanto, a partir de este estudio, que es un estudio, vamos, que al menos yo hago a través de artículos, de difusión, es decir, hago un estudio bastante profundo de esto, así identifico los hilos conductores para darle forma a esta formación en turismo con enfoque de género. Vinculado con el sector privado, yo aquí también hago un estudio de quiénes son las entidades más importantes del país vinculadas o no al turismo. Y a mí me gusta mucho, antes de hacer la formación, tener la oportunidad de entrevistar a personas del sector privado para saber el grado de atención que ponen a distintas temáticas que se puedan abordar en la formación. Y también buscar, en cierta manera, a alguna intermediario o intermediaria del sector privado que beneficie todo este proceso de formación. Por ejemplo, en el caso de Cabo Verde, ha sido fundamental la Cámara Municipal de Turismo, que empezó a abordar la necesidad de capacitar con el presidente, su nombre es Carlos, y actualmente con la presidenta. Entonces se ha hecho un trabajo muy bueno con el sector privado, y el sector privado sí que ha participado en las formaciones, y lógicamente aquí también hay un marco internacional, por ejemplo, los 10 principios del empoderamiento de las mujeres, con los cuales se puede contextualizar esta formación y llevar tanto al sector del turismo como a sectores relacionados con el turismo. Con el sector público, aquí se hace una profusa revisión de los planes a nivel nacional, sobre todo cuando el turismo es un sector que está absolutamente transversalizado en toda la política pública del país. Y por otro lado, también se hace una revisión del trabajo vinculado con género que ha hecho el país, se hacen entrevistas y todo. A mí me gustaría recalcar que yo hago así como una mini investigación antes de diseñar las capacitaciones. ¿Y por qué lo hago así? Porque eso me da una justificación mucho mayor a la hora de formar a la gente. Y a mí a través de las formaciones también me gusta usar muchos ejemplos verdaderos que han ocurrido en el país. Entonces yo creo que de esa manera se conecta mejor con la gente que está formando. Daniela, tanto en estas investigaciones previas que realizas a la capacitación como en la capacitación, ¿has tenido que enfrentar algún tipo de resistencias y cómo lo has hecho en alguno de los grupos, tanto sean organizaciones civiles, sector privado o público? Sí, a ver, mira, para ser sincera, sí hay resistencia, me gustaría dejarlo claro, pero para ser sincera, mi trabajo en Cabo Verde ha sido un trabajo muy gozoso. O sea, ONU Mujeres como el Instituto de Igualdad de Género me han dado una libertad verdaderamente que agradezco de trabajar. Y el trabajo que hacen estas organizaciones con el resto de movimientos, de organizaciones privadas y públicas, que es un trabajo de incidencia que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, también ha facilitado, por ejemplo, algunas cosas se hayan hecho en Cabo Verde, y a lo mejor otras cosas en otros contextos sean más difíciles de realizar. Pero sí que, por ejemplo, yo creo que ya está una resistencia mítica de las capacitaciones, es no mencionar la palabra feminismo, ¿no? Por tanto, bueno, aunque yo lo hago igual, porque a mí me gusta mucho acentuar en mis formaciones que este nexo irremediable que hay entre la teoría feminista y el enfoque de género. O sea, si existiese la teoría de análisis de género aquí, yo sí que lo planteo de una forma lógicamente muy natural, porque yo y nunca he tenido ningún problema en ese, pero sí que tú notas ahí que hay una tensión
no es el mismo. Y otra resistencia, trabajando ya esta especialidad que es turismo con enfoque de género, el turismo no solamente en Cabo Verde, sino en muchos países como el sector económico el más mimado, ¿no? Bien hay que, y esto es experiencia, hay que saber muy bien cómo abordar el turismo desde el enfoque de las palabras adecuadas, a castigar tanto a este sector mimado de tanto de la economía como otras vertientes. Otra de las resistencias también es una resistencia también que se tuvo que trabajar mucho, es en cierta medida desbloquear los actuales presupuestos destinados para el turismo para que incorporen la perspectiva de género. Y para desbloquear sí que se hacen frente a muchas resistencias, y resistencias que incluso tengo con mis propios compañeros, y digo en masculino porque la mayoría de los que trabajamos en consultoría en turismo son varones, creen que les va a afectar a su propio trabajo y no es así. Entonces incluso en algunas ocasiones tengo que hacer como una formación expresa a mis propios compañeros para poder desbloquear ciertas situaciones, y con su cariño también. Y otra resistencia que también tuve específicamente en este trabajo, que tuvimos en realidad, porque yo no lo hice sola, sino que lo hice también con las compañeras, las especialistas de género locales, es en el momento en que estábamos aplicando este plan, en paralelo se estaba desarrollando la estrategia de turismo del país, que estaba siendo coordinada por la única organización internacional vinculada con turismo que forma parte de Naciones Unidas. No tuvimos acceso, no pudimos ver esta estrategia de turismo, a pesar de que insistimos y nos reunimos con la gente y nos suponemos que hay una resistencia ahí muy concreta hacia el estudio de género, y espero que me equivoque, pero finalmente no pudimos verla. Entonces nada, introducimos esta necesidad de usar esta estrategia desde el enfoque de género en el plan. Hubiese sido una buena noticia haber revisado esta estrategia, haber hecho este plan, pero lamentablemente no se pudo hacer, y este es un ejemplo muy concreto de una de las resistencias que pudimos visualizar. Una lástima, así que no pudieran ver la estrategia de turismo. Retomando la primera resistencia que comentabas con la palabra feminismo, las experiencias de capacitación, supongo que las guías desde unos principios feministas. Querría saber cuáles, cómo has conseguido seguir estos principios a lo largo de toda la capacitación, incluso pues, con estas resistencias que comentabas, y qué elementos han facilitado o complicado la aplicación de un enfoque feminista en la experiencia como capacitadora. Mira, esta pregunta es interesante. Me gustaría, antes de contestarte, porque claro, es ridículo, yo encuentro ridículo que no nos dejen decir la palabra feminismo, hacer algo más feminista, si ellos y ellas saben que una capacitadora de género, para ser tal, tiene que ser feminista, ¿no? Entonces el feminismo es como algo que ya tenemos en nuestra, parte de nuestra vida, ¿no? Y para mí sería imposible hacer una capacitación de género si no tuviera el chip feminista en mi cabeza. Bueno, claramente, lógicamente, yo vivo mi vida con principios feministas, y a ver, mi principal principio, y no solamente para Cabo Verde, sino para todas mis capacitaciones, es, en caso de duda, siempre escuchar a una mujer, y que los datos sobre la marcha demuestren lo contrario. Porque efectivamente las mujeres tenemos un punto de partida diferente. Bueno, lo que se sabe, ¿no? Este sistema patriarcal, que es normativo y simbólico, hace que nuestras vivencias sean diferentes. Entonces ese es mi principal principio. El segundo principio es trabajar de manera participativa, teniendo en cuenta la educación feminista, la educación popular feminista, ¿no? O sea, tener ahí, esta metodología participativa de herramientas y todo eso tiene que tener como base esta educación
popular feminista, que bueno, necesitaríamos más tiempo para hablar sobre ello, pero no es solamente en la técnica que usas la educación popular feminista, sino en el cómo lo dices, qué palabras usas y cómo diriges esta formación. Hay varias matices, por llamarla de alguna manera cualitativa, que hace que una formación no solo sea de género, sino que sea una formación de género con un enfoque feminista. Yo siempre digo que no hay rebeldía personal ni una actitud que se sostenga, sino hacer la formación de cara para obtener esta autonomía económica de las mujeres. Yo intento a lo largo de mi formación, porque yo no nací con el feminista y de género, yo también me tuve que formar, tuve que empoderarme en muchas fases de mi vida. Yo intento a través de la formación que mi empoderamiento personal no sea un empoderamiento aislado, sino que en cierta manera transmitir también el salto que yo di desde ser gender blind a ser, vamos, convertirme en doctora en estudios de género y feminista. Yo intento, o sea, transmitir esta energía, esto, que lógicamente después de una formación yo termino agotadísima, pero vale la pena. Qué bueno. Querría cerrar con una pregunta sobre el papel que tiene la capacitación para la igualdad de género en el sector turístico, en términos de promover la igualdad y superar las desigualdades. Quiero decir, ¿cuáles son las características específicas de este sector que hay que tomar en cuenta en cuanto planteamos, implementamos o evaluamos un programa de capacitación para la igualdad de género? ¿Qué requisitos necesita cumplir un programa de capacitación para ser eficaz en el ámbito particular del sector turístico? Y cómo el turismo es un sector importante de negocio global, si hay alguna tendencia a hacer one-off trainings en el sector y cómo se puede superar esta tendencia. Y después de esta pregunta dejaremos espacio para que las personas que están asistiendo a la entrevista tengan su espacio para preguntar, tanto levantando la mano como poniendo las preguntas en el panel. Así que pueden comenzar a escribirlas mientras Daniela nos va contando un poquito. Bueno, en relación con las características específicas del sector, yo soy licenciada en turismo y por eso me duele decir esto, pero es la verdad. El sector del turismo a día de hoy es analfabeto en los temas de género. Y eso me duele, ya lo dije, me duele mucho decirlo, pero es así. Ha sido un trabajo muy arduo, que hemos hecho el grupo de especialistas en turismo y género. Duele aún más cuando te das cuenta que la mayoría de las personas que trabajan en este sector son mujeres y que están trabajando de manera bastante precarias. Entonces sí que hay una necesidad, y este es un dato en el sector laboral, o sea, ya si vamos al medio ambiente, en temas de tomas de decisiones, en el ámbito de qué países tienen políticas turísticas que incorporan el enfoque de género, la situación se torna aún más alarmante, ¿no? Es necesario, o sea, actualmente el turismo fue Naciones Unidas, ha dicho que el año 2007 es el año del turismo sostenible para el desarrollo, y actualmente estoy desarrollando un informe que trata sobre este tema y buscando qué acciones han ocurrido durante este año tan importante para el turismo sostenible para el desarrollo, acciones vinculadas con género y turismo, y hay muy poco. Entonces sí que es verdad que yo creo que si el turismo se quiere tomar en serio la reducción de la pobreza y ser una herramienta de cara al desarrollo, se tiene que tomar en serio el tema de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Respecto a los requisitos que necesita cumplir un programa de capacitación, bueno, lo primero es tener un presupuesto, ¿no? Hay una tendencia, yo creo que no solamente sucede en el turismo, esa tendencia de que hacer una capacitación de género es algo fácil, solamente es decir la diferencia entre género y no género. Hay mucha preparación y mucho estudio que hay detrás para poder llevar a cabo una capacitación de género, sobre todo una capacitación de género específica en un área, ¿no? Porque hay que estudiar muy bien las dos temáticas.
Yo sinceramente, y no lo digo por ser una experta en turismo género, se necesita en esta área expertise en turismo y género. Y ya lo dije anteriormente, esta no es una capacitación ni de género ni una capacitación de turismo, es una capacitación de turismo con enfoque de género. Por tanto, desde el kilómetro cero de esta capacitación, todo el turismo, lo que tú vas transmitiendo vinculado con turismo, se tiene que hacer desde la perspectiva de género, y todo lo que dices de género se tiene que decir desde la perspectiva de turismo. Por tanto, es una capacitación muy concreta. Y no solo eso, sino que también previamente se tiene que estudiar el contexto de dónde estás haciendo, sea una empresa, sea un país, sea lo que sea, estudiar muy bien el contexto para que esa capacitación sea realmente eficiente, ¿no? Hay que incluir, otro punto, a las organizaciones feministas y de mujeres en estas capacitaciones, porque ocurre algo interesante. Las organizaciones feministas y de mujeres, el turismo no está en la agenda de las organizaciones feministas y de mujeres, y estas capacitaciones también tienen que permitir esto. El gobierno tiene que, o las autoridades turísticas tienen que estar involucradas en todos estos procesos, y las organizaciones internacionales también. Hace poco la Organización Mundial del Turismo abrió un espacio que se agradece para que las organizaciones enviemos nuestros comentarios en el marco de este año del turismo sostenible para el desarrollo, y por supuesto Equality in Tourism mandó sus puntos, y uno de los puntos, por ejemplo, para tener este apoyo, es que tengan presupuesto, que tengan un contacto más directo con las especialistas en turismo y género, y que urgentemente actualicen el Informe Mundial de las Mujeres en el Turismo, que se hizo el año 2010, y estamos en 2017 y todavía no tenemos un informe, y eso es absolutamente necesario a nivel internacional, ¿no? Y respecto a esta tendencia de hacer one-off training, que para la gente que no sepa lo que es, que son así como formaciones muy puntuales que se hacen una vez y luego ya no son sistemáticas ni vinculadas a un proceso. A ver, por un lado me parece bien que se haga una formación, ¿no? Pero por otro lado también es bueno hacer este tipo de formación dando a saber que con una formación no es suficiente, ¿no? Por alguna razón todas las especialistas en género nos tenemos que formar tantos años, no solamente para conocer las herramientas, sino para cambiar el chip, que eso es lo más difícil de hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer un toolkit en género, que ahí doy herramientas, doy conceptos, vale, eso es como, está bien, es teoría, pero para cambiar el chip y para poder llegar a un nivel de un análisis cualitativo se necesita un proceso. Como digo yo, se necesita algo perseverante y sistemático. Y cuando digo esto de transmitir este algo cualitativo en las capacitaciones, es lo que decía más o menos, lo que decía antes, ¿no? No solamente llegar y hacer la formación de 20 horas, saberme perfecta los conceptos, las herramientas, sino que yo tengo que transmitir esta idea, que la formación la hago yo con otras, me empodero yo con otras. Y esto es lo que se hace en los talleres de género con perspectiva feminista. Muy interesante todo, Daniela. Me parece muy importante el punto a resaltar de que turismo y género tendrían que ser como un único enfoque, no disociarlos, que lo que decías de no separarlos en ningún momento, ni en las capacitaciones, ni en ningún momento. Me parece que las resistencias que comentabas, quiero pensar que podremos verlas pronto, y creo que tendría que comenzar por desbloquear esos presupuestos que decías y reformularlos desde la perspectiva de género, pero igual de importante será que el feminismo tenga en su agenda el turismo y que el turismo deje de tener pánico a la palabra feminismo. Y bueno, para esto necesitaremos la implicación de todos los sectores que hemos comentado. Espero que toda la capacitación sea el camino de conseguirlo. No tenemos preguntas de las personas que están asistiendo, pero como yo sé que después siempre me llegan algunas preguntas y las personas siempre suelen estar interesadas en saber cómo las personas que entrevistamos han llegado a ser capacitadores, ¿puedes contarnos, ya para cerrar, tu experiencia personal de cómo llegaste a ser capacitadora, si fue a través de cursos de especialización o fue aprendiendo
aprender haciendo, ¿no? Bueno, mira, yo siempre antes de empezar una formación cuento mi historia, ¿no? Mi historia se concreta en este ejemplo de que me dieron una beca para hacer mi tesis en turismo género, mi tesis de máster en turismo género, y la directora de este centro de la mujer me preguntó si sabía lo que era género. Y yo le dije la tela de la ropa, ¿no? Entonces ella me dijo, pues, hija, necesitas una formación en género. Esa fue mi primera formación en género. Entonces yo he tenido muchas fases, ¿no? He tenido esa fase era la fase más teórica, de decir, mira qué interesante, no sé qué. Luego vino la fase esta más emocional, cuando ya vas cambiando el chip. Y en esa fase emocional yo creo que la clave, aparte de los libros y de todo, fue juntarme con gente muy sabia, con amigas, con las cuales en un café debatíamos cosas también personales, y eso es un poco de sororidad, ¿no? Y eso también te va formando como profesional. Luego, lógicamente, estudiando mucho, haciendo diplomados, máster, cursos, mi doctorado en esta temática. Eso es como una fase más vivencial también, que me ayuda a la vivencia. Y luego es muy, bueno, lo digo así, es muy emocionante cuando te estás dando cuenta que todo está, cuando te estás convirtiendo, por decirlo de alguna manera, en formadora en género, también vas viendo cómo tu vida va mejorando, ¿no? Cómo lo vas aplicando a tu vida cotidiana. El learning by doing, lógicamente, es así también. Yo he aprendido mucho haciendo. Mis capacitaciones ahora son mucho mejor que las que hacía a lo mejor hace 7 años. Porque también tengo más experiencia, tengo más ejemplos, yo misma he adaptado algunas herramientas, entonces eso es experiencia y perseverancia. Y esto de invertir dinero, bueno, hay gente también que habla de que algunas capacitaciones son muy caras y todo eso, sí que es verdad, pero yo sinceramente la gran parte de mi formación, lógicamente, ha sido en capacitaciones, con ONGs, en la universidad, pero ha sido también algo vivencial, ¿no? Las vivencias también te ayudan mucho. Y más que nada eso, ha sido una parte ahí teórica, otra parte vivencial y otra parte práctica, aprender haciendo. Interesante. Acaba de llegar una pregunta de Javier Tejera Jiménez, que te manda un saludo desde Canarias, y dice que le gustaría saber si hay datos a medio plazo sobre los resultados de las capacitaciones en Cabo Verde y si se ha notado un mayor peso de la mujer en el sector. Por otra parte, está organizando un foro de turismo sostenible para octubre en Canarias. Quieren incluir un panel sobre igualdad de género y dice, ¿cómo crees que se debería incluir esa perspectiva de género en un destino como Canarias? Bueno, las formaciones en Cabo Verde, las que se han hecho, y sí que hay alguna evaluación, pero esas evaluaciones no, las que tienen mujeres de Cabo Verde, son las formaciones que se hicieron para diseñar este plan. Ahora se está en un proceso de realizar las formaciones para institucionalizar el gender mainstreaming. De eso todavía no hay resultados porque el plan es del 2017 hasta 2019. Entonces estamos justo en una fase del doing, ¿vale? Pero sí, sería interesantísimo tener esa información. Estamos en un proceso. Lo que pasa es que me gustaría a nivel mundial, a ese nivel del gender mainstreaming en política pública, son solamente 3 países los que han hecho algo. Estamos hablando a nivel mundial. Entonces, no hay datos. Por eso lo que está haciendo Cabo Verde es increíble, porque pueden ser uno de los primeros países que van a hacer algo al respecto. Y vinculado a cómo se puede meter la perspectiva de género en Canarias, depende de que quieras trabajar. Yo no sé si ese encuentro lo están haciendo desde el enfoque del empleo decente, de la formación, con el sector privado, pero sí que yo creo que hay algo actual aquí en España, que cuando yo junto con mi compañero Ernest Cañada
es del trabajo precario de las trabajadoras de las camareras de piso, ¿no? Y eso en Canarias ocurre. Yo creo que esa es una línea, una de las tantas líneas para abordar el turismo con enfoque de género en Canarias, y también se me ocurre con el sector privado, que podrían también hacer algo interesante. Pero depende mucho de qué es lo que quieren resaltar más. Pero, y si es algo general, yo resaltaría hacer alguna charla sobre cómo cambia la sostenibilidad y abordas el enfoque de género. Gracias a Javier también. Esperamos que haya sido de utilidad la respuesta de Daniela. Y bueno, vamos a ir cerrando, que ya nos estamos pasando de tiempo. Muchísimas gracias, Daniela, por tu participación. Gracias a ustedes. Por tu disposición. La grabación estará colgada en nuestro canal de YouTube esta tarde aquí en República Dominicana, en unas horitas. Y nos vemos en la siguiente entrevista de la serie de entrevistas de la comunidad de práctica. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós.